En nuestro diario vivir nos enfocamos más en nuestros problemas o en Dios. En medio de las pruebas, ¿cómo podemos enfocarnos más en Dios? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la ansiedad tóxica, un asunto de enfoque. Qué bueno es encontrarnos nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Hoy estamos Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Estoy bien, Aileen. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Y quien les habla, Aileen Pagán de Salcedo. En este tiempo, Mayra Beltrán de Ortiz no nos podrá acompañar por causas de fuerzas mayores, pero en espíritu está con nosotros. Mismo. Damos gracias a Dios por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy compartimos el segundo programa de esta nueva serie que apenas comenzamos sobre la esclavitud de la ansiedad. Y estaremos evaluando en este programa en particular la vida de David, de cómo experimentó la ansiedad, cómo lidió con esta. Sí, y hemos titulado este programa La ansiedad tóxica, un asunto de enfoque. Wow, qué título, Aileen. Uh-huh. Compartir con ustedes en Mujer para la Gloria de Dios es una gran bendición para nosotros realmente. Y esperamos que durante este programa podamos seguir explorando y reflexionando sobre este tema y encontrar respuestas bíblicas a nuestras interrogantes sobre la ansiedad. Uh-huh. Vamos a orar antes que iniciar. Yo lo voy a orar. Claro hoy. que sí. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias de nuevo por otra oportunidad que está dando a nosotros a estudiar tu palabra y para compartirla con otras. Qué bendiciones para nosotros, Señor. Yo espero que cualquiera que oye ese programa, para ellos será una experiencia de conocerte a ti más, Amén. Para acercar más a ti, para disfrutar más de tu palabra, para que se lo pueda aplicar a sus vidas Amén. Y vivir según tu diseño. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestra entrega anterior vimos cómo las mujeres tendemos a sufrir más de ansiedad, en parte incluso por la estructura cerebral con la que nacemos, por la disposición genética, como dirían, pero también dado nuestro aguijón en la carne. El control. Sí, ese control siempre vuelve. Siempre sale de una forma o de otra. Los niveles de ansiedad que experimentamos en nuestros tiempos son obviamente más elevados y se cree que esto se debe en gran manera a la gran cantidad de cambios tan rápidos que están sucediendo en nuestras vidas, en todo nuestro alrededor. E incluso, de hecho, aunque tenemos más herramientas, más conocimiento para predecir algunas cosas, pero al mismo tiempo el futuro se ve más impredecible. No importa cuánto tenemos, es incontrolable, uh-huh. Increíble. La ansiedad aumenta conforme disminuye nuestra percepción de control sobre nuestra vida. Sí. Y al pensar en David, Katy, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente al hablar de ansiedad, David? Ansiedad como no se me pega. Yo pienso en el de un hombre valiente sí. Siempre. Porque cuando este hombre apenas era un adolescente, se cree que quizás 15 años, él mató a Goliat. Con una ola, era una cosa increíble. Y también era sin poner la armadura. Él dijo, no, el Señor me va a controlar. Y se enfrentó a ese Goliat. Uh-huh. Así es. Y yo, al pensar en ansiedad y David, lo relaciono también, el personaje de David, a poder. A una persona, como nos dice 1 Samuel, David mataba leones y a osos con sus manos, y cuando estos le robaban sus rebaño, pues a mano pelada, como diríamos nosotros, los enfrentaba. O sea, un hombre poderoso y valiente. Yo no quisiera pelear con él, ¿no? Exacto. Y al yo reflexionar sobre David, lo último que pensaría es la ansiedad. Exacto. ¿Verdad? Es que, sin embargo, al leer algunos de los salmos que David escribió, uh-huh. podemos notar que experimentó grandes ansiedades y temores. Sí, definitivamente. Escuchemos lo que nos dice Salmos 3:1.
Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. O sea, aquí se puede percibir la ansiedad en David, ¿cierto? Claro. Creo que es importante que entendamos que valentía no significa ausencia de ansiedad. Ahora bien, ¿qué permitimos que nos domine la ansiedad? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos ansiedad, que nos paralice? Sí, así mismo. Y siempre tendremos temores porque vivimos en un mundo caído, un mundo intimidante, lleno de personas malas y nuestras fuerzas son limitadas. Esa es la realidad. Sí. Un mundo en donde hasta los creyentes, cuando se desenfoca, como David, pueden ser capaces de hacer cosas muy más. Sí. Y un ejemplo de esto es Urias, la esposa de Betsabé. Sí, cuando lo mandó a matar. Así mismo. Sí. Y ojo, que nos estamos refiriendo al mismo hombre que escribió por lo menos 73 de los salmos y a quien Dios definió como un hombre conforme a su corazón. O sea que, ¿será que los seres humanos somos una causa perdida? Claro que no. Tenemos esperanza en el plan redentor de Dios. Amén. Gracias a Dios. Dios. No nosotros. No, eso hay que tenerlo muy claro. No es nosotras, es Dios a pesar de nosotros. Así es. Y por esta razón es que estamos pasando tiempo profundizando en este tema sobre la ansiedad a la luz de lo que Dios nos enseña, porque Dios mejor que nadie sabe que íbamos a experimentar, vamos a experimentar ansiedad en este mundo. El miedo inclusive y hasta el terror son todas emociones normales, hasta en nosotros los cristianos, porque somos pecadores y como tú mencionabas, vivimos en un mundo caído en donde nos rodea el mal. Así mismo es. Y cuando la ansiedad o el temor llega a niveles tóxicos que nos aíslen y hasta paralicen. Wow, eso es una triste verdad y los cristianos no deberíamos, se supone, experimentar estos niveles de ansiedad y de miedo que nos paralicen, porque Dios no ha dispuesto esto para sus hijos. Dios nos ha llamado a ser valientes, a que confiemos en Él, a que Él va adelante, pero tristemente, o sea, nos desenfocamos como carne y hueso. Exacto. Pero que no cunde el pánico, como decía el Chapulín Colorado. Gracias a Dios, Él nos rescata hasta de nosotros mismos. Así mismo. Hasta de nosotros mismos, Dios nos rescata. Y a presentar nuestros temores y comparar Dios, nuestro gigante, vamos a decir, como Dios para David era Goliat, que era un gigante, pero nuestros problemas son gigantes para nosotras también. Sí. Y cuando comparamos a Dios, este gigante se vuelve pequeño. No se compara con Dios. Porque a medida de que aumenta mi comprensión de lo grandioso y el omnipotente que es Dios, amén, mi espíritu se fortalece y mi ansiedad disminuye. Por eso es que debemos rendir a Dios todas nuestras emociones. Amén. Y si esto no fuera suficiente, también es válido usar medicamentos especializados para calmar esa parte de la fisiología que dispara la ansiedad. En ocasiones, obviamente, hay ocasiones cuando están indicados y otros no. Exacto. Pues eso obviamente tiene que ser administrado para alguien que es especialidad. Un médico. Sí, un médico pero especialista en esa área. Uh-huh. En nuestros días más ansiosos, Dios es el primer lugar a donde deberíamos de acudir. Y eso es algo que deberíamos de escribirlo en nuestra mente, porque sí que vamos a tener situaciones que nos van a llevar a experimentar grandes ansiedades. ¿A dónde acudo en esos momentos? Y eso es algo que David hizo muchas veces al venir ante Dios. Y David entendió que Dios es el único que puede transformar nuestro lamento en baile y darnos paz aun cuando nuestros problemas no se resuelvan, pero Él nos da refugio y nos llena de su paz, como Salmos 30 nos dice, o Juan 14, 27. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos alientan en este sentido porque Dios sabe lo que íbamos a afrontar. Y al estudiar los salmos que David escribió, usualmente, de hecho, comienza expresando sus emociones desesperanzadas, que las experimentó y frecuentemente, pero luego terminaba el salmo alabando al Señor, a ese mismo Dios, ese mismo hombre, de una forma comenzaba y de otra
letra terminaba. Como por ejemplo, Salmo 61, 1 y 2 que podemos leer, dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Y luego, ese mismo capítulo, en el versículo 3, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Wow, como él mira lo que está ocurriendo, pero tan pronto que enfoque en Dios, ya. Su ángulo cambia, su perspectiva. Es increíble. No hay duda que a David le tocó vivir circunstancias muy difíciles por un largo tiempo. Yo creo que era 20 años huyendo de Saúl, obviamente. Sí. Y eso fue antes de que lo coronara como rey de Israel. Y quiero que estudiemos uno de los eventos que ha ocurrido mientras David huía de Saúl. En 1 Samuel, capítulo 21, leemos cuando David fue el sacerdote a Ahimelech pidiendo comida y armas. Este solamente tenía pan consagrado, el cual le regaló a David y a sus hombres, y David también le pidió una espada. Y la única espada que el sacerdote tenía fue la espada de Goliat. Y David la tomó. Wow. Y luego que recibió esta espada, David, esto es interesante, David huyó a Gat para esconderse de Saúl. Su agonía, su ansiedad era tal que huyó a Gat. ¿Y ustedes recuerdan quién nació en Gat? El gigante de Goliat. Nació en esta tierra y para allá fue David. O sea, sí mismo. Y es verdad que Saúl no iba a entrar por allá. Sí. Para entrar allá con la espada Exacto. de Goliat. Como que él corrió precisamente al país enemigo para que le ayude. ¿Les parece sabia que David haya huido a esa tierra y con la espada en su mano de Goliat? Sí. O sea, puede ser que al sentirse tan asediado, como tú mencionabas, que él pensara que al menos en esta tierra de Gat, pues allí Saúl no lo iba a buscar. Pero caramba, y las otras, y el otro ángulo. Ellos lo iban a encontrar, ¿verdad? Sí. Pero más que eso, pienso que su ansiedad fue tal que entenebreció su mente y su forma de pensar. Y porque si bien Saúl tal vez no lo buscaría en esa tierra, y de hecho sabemos que no, porque cuando él se averiguó que estaba allá, él no entró por allá. Pero la gente de Gat lo iban a reconocer. Él era famoso en Gat y no por algo bueno en su mente. Él mató a su gigante, obviamente. Y David, obviamente, no actuó sabiamente. Y esto no fue producto, ¿tú crees, de su ansiedad? Definitivamente no tengo la menor duda. Vemos los problemas, cuando vemos los problemas más grandes que a Dios, pues entonces nos desenfocamos, nos llenamos de temor y actuamos neciamente, tontamente, hacemos cosas que después ni nosotros mismos no entendemos por qué hicimos. Estaba pensando en ese momento? ¿Recuerdan lo que David hizo cuando estuvo en la tierra de Goliat, que lo reconocieron a propósito de las necedades que podemos hacer? Déjenme leerlo, es bien interesante. Versículo 13. Se fingió demente ante los ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. No hay duda de que David actuó tontamente porque no permaneció confiado en Dios. Tuvo que recurrir a hacerse el loco, literalmente. Sin embargo, David no permaneció desenfocado todo el tiempo, gracias a Dios, porque sabemos que luego de este evento, David escribió el Salmo 34 en este mismo tiempo, donde inicia alabando al Señor y dice el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Y seguimos leyendo, llegamos al versículo 3 a 4, que dice, engrandecer al Señor, que no lo hice cuando estaba portándose como un loco, era una vergüenza al Señor, pero él dice ahora, engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre, busca al Señor y Él me respondió
y me libró de todos mis temores. ¿Se dan cuenta de que fue lo que ayudó sus temores? Lo que le ayudó a salir de sus temores fue su búsqueda de Dios, Amén. Su enfoque en Dios. Precisamente la fuente de vida, nuestra única fuente de seguridad es Dios. Y la vida de David nos lo prueba muy, muy claramente. Aunque su problema todavía era grande porque él estaba en medio de circunstancias difíciles de vida o muerte. De hecho, la ansiedad de David desapareció. Con el problema igual. Con el mismo problema y hasta mayor. Y es bueno aclarar que la ansiedad es diferente a lo que es temor y a lo que es miedo. Aunque están relacionadas. Son todas relacionadas, todas pueden salirse de proporciones y va a depender, como hemos visto ya, de nuestro enfoque o desenfoque de Dios y sus promesas. La ansiedad, hablando específicamente sobre lo que es más bien una preocupación de antemano por lo que pudiera ocurrir. Por eso es que es tan agotadora, porque ¿cuántas cosas no pudieran ocurrir? O sea, nadie controla el futuro. Pero, y también, de hecho, la ansiedad se produce en base a algo que no necesariamente es una amenaza real. Es un supuesto que regularmente el lugar donde está es solamente en nuestra mente. Me huele de control otra vez. Te huele al control. Somos humanas y siempre experimentaremos ansiedad. La pregunta es, como tú dijiste antes, ¿a dónde vamos con nuestra ansiedad? Sí. Admitimos que estamos desenfocadas y pedimos perdón cuando dada nuestra ansiedad es un pecado, sí, o justificamos nuestro pecado. Imagínense, cualquiera va a ser ansioso en esa situación. Sí, sí. Somos expertos en justificando. Sí. La vida cristiana es una vida de constante transformación porque el Espíritu Santo va transformando el viejo hombre o mujer a la imagen de Cristo, como nos dice en Colosenses 3. Amén. Y gracias a Dios por esa transformación que es activa, porque aunque Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, como nos dice Romanos 8:29, a cada cristiano le toca participar activamente en esta transformación al decidir someterse y rendirse a Dios para que entonces su Espíritu Santo pueda santificarnos, regenerarnos de forma tal que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Pues, ¿qué nos toca a nosotros para que el Espíritu Santo pueda hacer esto? Bueno, como ya mencioné, al cristiano le corresponde, obviamente, el accionar es estudiar la Biblia, empezando por ahí. Tú misma ya has mencionado que mientras más conocemos a Dios, más podemos echar fuera el temor. Amén. Más grande se nos hace Dios, más pequeños se nos hacen nuestros gigantes, que son los que producen ansiedades en nosotros. Mientras más conozco su palabra, pues conozco más a Dios y puedo amarle más y mejor. Y puedo descansar y confiar más en Dios, porque conozco en ese Dios en quien he confiado. Amén. Y se me hace más fácil obedecer su mandamiento porque me hace más sentido. Claro. Aun cuando me toque doblegar mi carne, pero entiendo el porqué, que no son para mal, sino para bien, que no son por gravedad, gravosos, sino para darme vida. Además, también otra cosa muy importante que podemos hacer, Katy, es orarle a Dios continuamente. Ya sea para alabar a Dios, para exaltarlo, para agradecerle, porque todo lo que tenemos es por gracia, pero también para arrepentirnos, porque continuamente nos desenfocamos y pecamos y necesitamos ir arrepintiéndonos de esa revelación progresiva que el Espíritu Santo nos va haciendo de nuestro pecado. Amén. Y esto es importante recordarlo porque nos ayuda a recalcar que aunque la salvación sucede en una ocasión, una vez y para siempre, al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra mente luego es que va siendo renovada a medida que el Espíritu Santo va transformando nuestros pensamientos. Y esto es por la gracia de Dios, porque de lo contrario, la culpa
no nos permitiría sacar cabeza. Claro, así mismo es. Esa es la bondad, la misericordia, la gracia del Señor. Es increíble. Amén, sí. Porque merecemos morir. Sí. Pero por Él, nosotros podemos dejarlo en la cruz y seguir Amén. adelante. Y al evaluar su vida en el tiempo, el cristiano debe evidenciar un crecimiento en pos de la santidad. Sí. Llenando al cristiano de esperanza porque cambia el lamento en baile, como tú dijiste, en danza, como dijo David en Salmo 30, versículo 11, yo creo que fue que tú leíste. Y como el mismo David, Katy, termina diciendo en este mismo versículo, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. ¿Y cuándo es que el judío se vestía de cilicio? Cuando se arrepentía de un pecado reconocido. Exacto, la tristeza Dios la transforma en alegría porque somos perdonadas y cuando recibimos ese perdón, nuestro traje, nuestro cilicio es cambiado. Es Dios que nos da este perdón por medio de la salvación. También al presente podemos experimentar la libertad del yugo del pecado. Amén. Porque la salvación que Dios ha dispuesto para sus hijos está de la mano con esa libertad. Y es importante, no es solamente estamos perdonados, pero Él cortó ese yugo. El yugo. No somos esclavos, somos libres del pecado. Así es. En todo tiempo podemos ir ante el Señor con corazones arrepentidos porque Él es nuestro refugio, Él nos ama y Él nos va a seguir renovando y va a usar todo para nuestro bien. Amén. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar siempre y cuando haya un corazón arrepentido. Amén. Y dispuesta a cambiar. Amén. Mira, vamos a estudiar otro acontecimiento de David, donde su reacción fue muy diferente, gracias Señor. Sí. Leemos en 2 de Samuel, capítulo 16, cuando David, huyendo de su hijo Absalón, un hombre de la familia de Saúl, llamado Simeí, le maldijo y le tiró piedras a David y a los siervos que lo acompañaron. Y Simeí llamó a David un hombre sanguinario. Este fue un tiempo difícil en la vida de David también, su propio hijo. Porque durante 4 años su hijo Absalón conspiró contra él, robándole el corazón del pueblo, y ellos estaban acercándose a Absalón. Y él mismo se declaró rey en Hebrón, el mismo sitio donde David fue la primera vez fue con Saúl, con Samuel, escúchame. La segunda vez cuando realmente fue coronada sobre Judá fue en Hebrón. En Hebrón. Pero, ¿por qué Dios permitió que Absalón desplazara a su padre David? Esto es bueno preguntarlo porque el Señor al final le entregó el reino de David a su hijo Absalón porque David estaba absorto en su propia maldad. No Así fue mismo. Por casualidad. Así mismo. Y leemos en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Eso no fue menos que Saúl. Sí. Eso fue difícil, y encima de eso la vergüenza que fue su propio hijo, ¿verdad? Y el amor que tenía por su hijo. Yo no puedo imaginar un papá en esa situación. Pues era humillante, debió haber producido un dolor grande en su corazón. Su propio hijo había levantado contra él y sabemos que Absalón fue tan atrevido que hasta públicamente durmió con sus concubinas. Wow, terrible. Era una situación difícil. Y los soldados de David en ese momento quisieron matar a Simeí por estar maldiciendo a David y al pedirle permiso, la respuesta de David fue no permitírselo. A pesar de que todo lo que le estaba sucediendo a David era malo, no perdió del todo su enfoque en el Señor en esta ocasión, a diferencia de la ocasión anterior, porque ya había entendido que Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades. De hecho, leamos en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 12, que dice, si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá? ¿Por qué has hecho esto? He aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho.
Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Increíble. Lo que David estaba diciendo esencialmente fue que no se preocupen porque Semaí lo estaba insultando a mí, no a ellos. Sí. Estaba diciendo, no se preocupe por mí. Eso, si ustedes creen en ese momento que David no tenía miedo. Claro que sí, y un miedo real ante una amenaza que le hacían y una gran ansiedad dada la incertidumbre del futuro. Ahora, esta vez, ¿cuál fue la diferencia en la forma de pensar de David? Él estaba confiado en su Dios. Así y él es. también sabía que Dios dejó eso pasar. Y él dijo, si Dios dijo eso, no hay nada que podemos hacer. Esencialmente es lo que él dijo. Él estaba totalmente enfocado. Las circunstancias seguían difíciles para David, pero él estaba en esta ocasión enfocado. Y por eso, en este tiempo fue de hecho que David escribió Salmo 3, 1 al 4, en donde clamó a Dios diciendo, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, pero para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo de alrededor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. ¿Acaso este clamor es propio de una persona que está en negación, ignorando su problema? Claro que no. Claro que no. David estaba muy claro en qué circunstancias que eran bien difíciles, pero esta vez David no perdió la sensatez. Amén. Porque estaba plenamente confiado en su Dios. Amén. Y qué maravillosa forma de vivir de David. Qué bueno ver cómo recapacitó y no permitió que el miedo, la ansiedad le dominaran, sino que desaparecieran. Sí, mira, qué buen punto para terminar ahora, que eso puede pasar con todos nosotros. Podemos ser en medio de situaciones dificilísimas, pero si mantenemos enfocado en Dios, lo que Él está haciendo, sus propósitos, su verdad, podemos volar por encima de ellos. Amén, así es. Esta semana meditemos sobre dónde está centrado nuestro enfoque. Pidamos perdón si hemos desplazado a Dios del primer lugar de nuestra vida y rindamos nuestra voluntad, así como hizo David, porque solo así podremos tener una vida abundante, esa vida abundante que Cristo nos ofrece. En el próximo programa estudiaremos otro personaje que tuvo que lidiar con la ansiedad, Elías, otro héroe de la fe. Amén. Recuerden, mujer, para la gloria de Dios, necesitamos de sus oraciones. Amén. Por favor, también luchamos con la ansiedad para ser libres de ansiedad, porque es esclavizante. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.